Noti Hoy, con información al día. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de sus protagonistas. 7 de la mañana con 45 minutos. Amigos y amigas, este domingo 3 de octubre se empezó con la publicación de reportajes periodísticos realizados tras una investigación de casi 2 años por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Se llama los Pandora Papers, una filtración de archivos que se relaciona con varios personajes que operan en paraísos fiscales, que realizan las operaciones offshore. Esto ha generado múltiples reacciones, no solamente en el Ecuador, sino en muchos países. ¿Son legales estas operaciones? ¿No son legales? ¿Qué implican? Vamos a inteligenciarnos al respecto con nuestros invitados. El economista Ramiro Crespo es presidente de la firma Analytica Security. También está con nosotros el doctor Francisco Paredes, PhD en Derecho Internacional Económico por la Sorbona de París. Les damos la más cordial bienvenida. Esta revelación de información configura un nuevo escándalo, se ha dicho. En el listado están expresidentes. En el caso de Latinoamérica se nombra al presidente Guillermo Lasso, quien incluso la noche de ayer en cadena nacional emitió una respuesta. Él ha expresado que ha pagado todos sus impuestos. Hay cantantes, hay deportistas, están las iglesias también, hay religiosos, en fin. ¿En qué consisten estas operaciones? Iniciamos con usted, economista Crespo. ¿Qué son las operaciones offshore? ¿Qué son las empresas offshore? ¿Qué son los paraísos fiscales? Partamos por allí. Bienvenido, buen día. Habilitamos el micrófono, por favor. Bien. Buenos días, saludos a ustedes, al doctor Paredes, a la audiencia. Bueno, los paraísos fiscales se crearon como una forma de algunos países de atraer cierto tipo de inversión, aprovechando de su jurisdicción, de su soberanía, y basándose en una tasa de impuestos o muy baja o no existente, dependiendo, por supuesto, del paraíso fiscal. El paraíso fiscal de por sí no es ilegal. El paraíso fiscal es inclusive en muchos casos, permite en muchos casos tener compañías que son muy útiles. Le voy a dar un ejemplo. En la Comisión de Valores de los Estados Unidos permite que empresas reguladas por la Comisión de Valores, fondos de inversión regulados por la Comisión de Valores, cuyos administradores están en Chicago, Nueva York, Washington, etcétera, tengan fondos por ejemplo, en Islas Caimán. Son fondos compuestos, obviamente, por muchos inversionistas. Entonces, ¿qué pasa con el fondo en las Islas Caimán que no pasaría en los Estados Unidos? El fondo en las Islas Caimán no paga impuestos como fondo. En Estados Unidos lo haría, pero lo que sí tienen responsabilidad los inversionistas del fondo es de declarar y pagar
sus impuestos. Entonces, el fondo les entrega sus ganancias y cada inversionista, que en muchísimos casos son inversionistas americanos, cada inversionista tiene entonces que pagar los impuestos de acuerdo a la escala impositiva que le corresponda. De esa manera se evita una doble imposición, ¿no? Y lo cual hace que el rendimiento sea mejor. Y muchos de esos fondos invierten con la mayor legalidad en países como los nuestros y con la supervisión de la Comisión de Valores de los Estados Unidos. Ahora puede haber otros casos de políticos, etcétera, que decidan sencillamente no declarar que tienen esas compañías, no declarar el dinero recibido ahí, no pagar los impuestos correspondientes. Entonces, eso es otro caso que sí podría estar en la ilegalidad. Entonces, en resumen, puede haber empresas en paraísos fiscales que actúan con la mayor legalidad y otras que no actúan legalmente. Doctor Paredes, per se entonces la creación de un fondo de inversión o contar con recursos o la creación de una empresa en estos paraísos fiscales per se no es ilegal. Se tornaría ilegal cuando el beneficiario no declara esos recursos en sus países de origen. Así es, doctor Paredes. Sí, ahí hay varios elementos que podemos considerar, Carmita. Muy buenos días a usted, para Ramiro y para nos escuchan. Yo creo que el primer elemento es comprender por qué lo hacen, qué es lo que lleva, qué es lo que motiva a las personas o a las empresas salir de estos paraísos fiscales. Lo primero es, desde luego, obtener un beneficio tributario que implica no tener que pagar tanto o no tener que pagar nada. Segundo motivo o segunda cuestión es la estabilidad legal, la seguridad jurídica que dan estos paraísos fiscales, de que mañana no me van a cambiar las leyes tributarias, no me van a crear un impuesto al patrimonio, no me van a modificar mi tasa impositiva y voy a contar con cierta estabilidad. Entonces, realmente estas empresas se vuelven en una especie de tenedoras de derechos, de tenedoras de inversiones, que lo que hacen es van capitalizando distintos tipos de inversiones. Pongamos un ejemplo. Ramiro, usted y yo tenemos en conjunto $10 millones y lo que queremos es invertir, por ejemplo, en un proyecto en Perú. Lo haríamos desde una empresa ecuatoriana. Seguramente yo no le sugeriría eso. Abriríamos una empresa en las Islas Vírgenes Británicas, por ejemplo, y esa empresa sería la empresa que invierte, por ejemplo, en el Perú, obtiene los beneficios, obtiene los réditos, y esta empresa es la que canaliza esos recursos nuevamente hacia las Islas Vírgenes Británicas y nosotros podemos beneficiarnos de ahora. El gran problema, como lo apuntaba Ramiro, es el tema de transparencia. Y hay dos cifras importantísimas. En un reporte que saca la OCDE de este año, del 2021, reporta que para Latinoamérica, en paraísos fiscales, existe aproximadamente $900 millones. $900 millones es muchísimo dinero. Pero lo que más me llama la atención son los porcentajes. En Latinoamérica, aproximadamente un 27% de estos recursos salen a paraísos fiscales, mientras que en Europa es un 11%, en Estados Unidos y en Asia un 4%. Es decir, en Latinoamérica somos campeones para poner recursos en paraísos fiscales, lo que no está mal. Lo que está mal es que esta información no se transparente, no se conozca y que el Servicio de Rentas Internas Nacional no esté al tanto de esa información. ¿Cómo se obtiene esa información? Es muy difícil. Los paraísos fiscales es muy difícil poder transmitir esta información. Y veamos, por ejemplo, la filtración de Panama Papers, que fue hace algunos años. No fue porque la administración interna de los países filtró esta información, sino fue a través de un despacho de abogados, Mossack Fonseca, que alguien tuvo un conflicto ético y reveló esta información. Entonces, no es el Estado el que revela información, es muy complicado conocer esta información a través
de los órganos oficiales. Ramiro, entonces, no se trata de un delito, ciertamente, pero los paraísos fiscales, en definitiva, se dice son instrumentos que utilizan ciertas personas y empresas para practicar la elusión o la evasión fiscal. Es decir, se podría considerar como un acto de inmoralidad pública el pretender ocultar las verdaderas cantidades de dinero que se posee y se asocia entonces con la posibilidad de caer en episodios de carácter ilícito. Es una franja una línea muy frágil, digamos, entre una cosa y otra. Sí, es como un cuchillo que puede servir para cortar carne o como puede servir para asesinar, ¿no? Son instrumentos que dependen, que no son intrínsecamente malos, dependen del uso que se les dé. Entonces, por ejemplo, se puede recoger inversionistas de distintos países, ¿no? Y como en el ejemplo que mencioné de los fondos de inversión que están reconocidos, supervisados cuyos administradores están reconocidos y supervisados por la Comisión Nacional de Valores. Entonces, al ser repartidos los dividendos de estas empresas o fondos en los paraísos fiscales, digamos, un inversionista de Brasil tiene sus obligaciones en Brasil, un inversionista del Ecuador tiene sus obligaciones en el Ecuador. Y eso entonces permite una mayor flexibilidad tributaria. Pero adicionalmente, ¿cuál ha sido, en cierta manera, el comienzo del uso masivo o se usaba mucho tal vez los paraísos fiscales de América Latina? ¿No? Acordémonos cuando teníamos el modelo de sustitución de importaciones, ¿qué es lo que pasaba? El exportador exportaba a un tipo de cambio controlado, $25, digamos. Entonces, y el importador recibía también un tipo de cambio controlado, pero el tipo de cambio estaba hecho de tal manera que estaba fijado de tal manera que favorecía al importador, porque el modelo era fortalecer la industrialización del país. En eso que América Latina pensó que sería un atajo al desarrollo, que es básicamente que el Estado intervenga más que dejar que el mercado sea el que lleve a los países de una manera mucho más espontánea y natural hacia el desarrollo. Entonces, ante esa discriminación, ante esa segregación, los exportadores crearon en muchos países de América Latina, imagino que en otras partes que se usaron algunas políticas también, pero principalmente estas fueron en América Latina, porque aquí se favoreció más la industrialización interna que como en Corea, Japón, Tailandia, etcétera, el modelo de exportaciones, donde más bien el exportador era favorecido. Entonces, lo que hicieron muchos exportadores es crearon empresas en paraísos fiscales, de tal manera que le vendían a la empresa el paraíso fiscal y a la empresa que estaba en el paraíso fiscal a un precio, digamos, X y medio. La empresa del paraíso fiscal le vendía al importador final a 2X y de esa manera el exportador se podía reservar, no, medio X, o se podía reservar dólares que no tenían que pasar al gobierno central, al Banco Central, a un tipo de cambio que le discriminaba y podía entonces tener ganancias correspondientes a sus exportaciones, a sus necesidades o lo que sea. Eso fue, por ejemplo, uno de los orígenes hace 60, 70 años del uso de paraísos fiscales. Y otra cosa también importante recordar es que recientemente, nomás en el Ecuador, el ecuatoriano tiene la obligación de tributar por todos los ingresos que tiene en el mundo,
pero antes no tenía esa obligación. Eran todos, si recuerdo bien, espero ser corregido si es el caso, que he recordado mal, no tenía que tributar. Tenía que tributar solo por lo producido o generado en el Ecuador. Ahora bien, Francisco, una inquietud puntual. ¿Cómo o quién determina cuál es un país que tiene paraíso fiscal y cuál no? Entendemos que la Unión Europea tiene un listado, Estados Unidos tiene un listado, tal vez Ecuador tenga el suyo, y yo quiero mencionar algunos nombres de esos países, por ejemplo, Samoa, Dominica, Fiji, Guam, Palaos, Panamá, Samoa nuevamente, Trinidad y Tobago, Islas Vírgenes. ¿Por qué la mayoría de paraísos fiscales son países pequeños? Muchas gracias por la consulta. Partamos justamente de lo que acabas de mencionar. La Unión Europea tiene un listado de 27 países, Ecuador tiene un listado de 88 países. Entonces llama la atención, primero, ¿cuál es el parámetro? El parámetro de la Unión Europea es sobre todo transparencia en el acceso a la información. Tiene incluso una lista de 11 países, entre los cuales está Panamá nuevamente, que siempre está ingresando en esta lista, que los define como países no colaboradores, es decir, países a los cuales es muy difícil acceder a información o que incluso teniendo acuerdos de cooperación no entregan información. En el caso de Ecuador es un caso mucho más radical. Ecuador incluye dentro de los países incluso los que tienen carga impositiva baja o cero. Y ese es el caso, por ejemplo, incluso me parece que en la lista está hasta Hong Kong, que no es una carga impositiva alta, pero es una carga impositiva igual. En el caso de la Unión Europea, lo interesante es cómo ellos manejan un doble estándar, ¿no? Porque, por ejemplo, Mónaco, que es un país que tiene un impuesto de cero para los residentes, no está incluido dentro de los países conocidos como paraíso fiscal, mientras que todas estas pequeñas islas, que son estados independientes, sí son considerados como paraíso fiscal. Entonces, la pregunta es, ¿el paraíso fiscal, qué quiere decir un paraíso fiscal para el Ecuador? Y aparentemente para Ecuador es cualquier país que tenga una carga impositiva de cero o muy baja. Entonces, si este es el estándar, ahí viene la dificultad de definir cómo debemos, las personas que, por ejemplo, quieren hacer algún tipo de inversión, cómo deben estructurar sus inversiones. Y aquí viene un tema de optimización fiscal. Y ahí recuerdo siempre los casos de Apple y de Amazon. Cuando van a la Unión Europea, en donde se establecen en Irlanda, por la baja carga impositiva y por otras consideraciones adicionales. Cuando empiezan a sacar sus operaciones, por ejemplo, en el caso de Apple, se va a una isla que se llama Jersey, que es también uno de estos países considerados como paraíso fiscal, precisamente para reducir de la mejor manera esta carga impositiva. Esto no quiere decir que no pague impuestos. Claro, ahora, y el otro aspecto, el tema de que, fíjese, islas, países pequeñitos, ¿por qué geográficamente son como más pequeñas? ¿O es prejuicio mío? No sé. No, sí, esa es la verdad. Y lo que pasa es que estos países han buscado atraer inversión de cualquier manera, porque son pequeñas islas que no tienen recursos, y pensemos en las Islas Vírgenes Británicas, un pequeño grupo de islas que realmente no tienen mayores ingresos, excepto los generados por la serie de capitales que ingresan al país. Los vuelven muy ricos, eso se transfiere en infraestructura. Normalmente uno no tiene que viajar al país para incluso establecer su compañía offshore, pero ya hay capitales que empiezan a circular dentro del país, eso los enriquece. A ver, bueno, ya le voy a preguntar yo al doctor Paredes el tema de la normativa en Ecuador, ¿no? El presidente Lasso ha dicho antes de la campaña electoral, yo he disuelto las empresas que tenía alrededor de 14, me parece que 2 cambiaron de domicilio, en fin. Pero en el caso de Guillermo Lasso, ¿cuál es la operación que él realiza? Explíquenos, economista Crespo. ¿Es legal, no es legal? ¿Cuáles son las acciones de los paraísos fiscales que realizó el presidente Lasso? Bueno, el presidente Lasso ha tenido que invertir en un banco en Panamá, creo, porque en el Ecuador
no puede invertir en otra cosa que sea banca. Y llega un momento en que la inversión, en este caso en el Banco de Guayaquil, es suficiente. Y el resto, invertir más en este banco, que es un banco de primera, no daría un retorno insemejante que a invertir en el Ecuador, en otro tipo de industrias, lo que no le permiten al banquero, o en otros países la banca. Entonces, eso es lo que ha hecho. Se ha visto obligado a invertir afuera porque sencillamente le han prohibido invertir adentro. Son las leyes del señor Correa. Que yo sepa, en pocos países, si alguno más, tiene este tipo de restricciones, pero por ejemplo, en Estados Unidos y en la Unión Europea no creo que esté prohibido que el banquero pueda invertir en otras cosas. Lo que ocurre es que ahí sí se puede dar el lujo tener esa flexibilidad porque tienen entes reguladores muy buenos y porque también no tienen esa manía de que porque se cae un avión prohíben la aviación. No nos olvidemos que el tema aquí es satanizar a los paraísos fiscales y a las compañías offshore. La historia moderna comenzó cuando el Gran Hermano tenía contratos con el gobierno, fue denunciado por los periodistas Zurita y Guerrero, Pepe Guerrero, y ¿qué es lo que pasó? Fueron luego perseguidos, unos juicios increíbles, tuvieron que llegar a los organismos internacionales, se creó toda un escándalo alrededor, más de los periodistas, de quién había sido descubierto o quienes habían sido descubiertos haciendo negocios entre compañías del Estado y el Estado, y se armó la grande, y ahí es que se prohíbe el tema de que contraten con el Estado empresas que tengan accionistas de paraísos fiscales. Antes no había ningún problema, tanto que el Gran Hermano lo hizo, pero eso quedó en nada. Ese accidente, entre comillas, de aviación no se lo investigó para ver si había sido falla humana, problema mecánico, etc. Se prohibió la aviación. Eso es lo que ha pasado. Ahora el presidente Lasso no tenía contratos con el Estado en empresas de accionistas de empresas que tenían contratos con el Estado. Lo que tenía era compañías para distintos negocios, no sé qué, pero tenía distintas compañías y de hace mucho tiempo en estos llamados paraísos fiscales, pero para ser candidato eliminó todo eso, porque vino una prohibición a sí mismo del puritano Rafael Correa, ¿no? Si uno es el Gran Hermano, el otro es el pequeño hermano, ¿no? El puritano Rafael Correa, que prohibió que los candidatos tengan a la presidencia o a un cargo público tengan tengan empresas de paraísos fiscales. Él cumplió con la ley, se salió, se deshizo de ellas. Ahora que el país saque, como parte de esta investigación de los papeles de Pandora, que Guillermo Lasso tuvo compañías en paraísos fiscales, es lógico porque es parte de la historia. Lo que sí le hago notar, para mí el país, me gusta mucho leerlo, el periódico serio, etc. Pero el artículo de Lasso, sobre Lasso es particularmente raro, porque para comenzar la foto es una foto que a uno le predisponen mal, pero adicionalmente habla del banquero que enterró a los gobiernos progresistas. Entonces uno dice, ¿cómo es esto? Enterró a los gobiernos progresistas cuando era prácticamente, especialmente el de Correa,
de Correa, era una dictadura corrupta. Entonces, y fascismo de izquierda. Entonces yo personalmente creo que el presidente Lasso no tiene ningún problema, porque cuando la ley cambió sus prácticas. Doctor Paredes, ¿qué dice el marco legal ecuatoriano? ¿Incumplió o no incumplió el señor Lasso? ¿Se está potenciando esto políticamente para generar reacciones o no? ¿Qué lectura desde esta visión tiene usted? Gracias, Carmita. Yo, en este caso, me voy a ceñir a lo que dice la ley. La norma que fue publicada luego de la consulta popular señala con claridad que los candidatos y los funcionarios públicos no pueden ser propietarios directos o indirectos de paraísos fiscales, de operaciones, beneficios y demás de paraísos fiscales. De la información que se ha publicado, y yo he intentado ser muy cuidadoso en revisar las publicaciones, ninguna de ellas señala que al día de hoy el presidente Lasso haya tenido o tenga, o sea, propietario directo o indirecto de operaciones, de beneficios, de empresas, de fideicomisos en paraísos fiscales. Si algo incluso se menciona es de alguna especie de actividad en Delaware, y Delaware, si bien es considerado un paraíso fiscal, no es considerado un paraíso fiscal por el gobierno ecuatoriano. Eso como primer punto. Como segundo punto, de lo que yo entiendo, las operaciones del presidente Lasso tuvieron vigencia hasta 2017, es decir, justo hasta antes de o después, inmediatamente de la promulgación de la ley, y estos operaban de la siguiente manera. Banco de Guayaquil es una empresa ecuatoriana cuyo único accionista o principal accionista es una empresa panameña. Entonces, por ahí entiendo que es el asunto del paraíso fiscal, pero realmente esto es conocido, ha sido público, y sí, yo creo que hay una forma rápida de zanjar el problema. Dentro de esta propia ley, la ley para la atención de la consulta popular, existe un mecanismo de control que es a través de Contraloría. Se presenta una denuncia si es el caso, y Contraloría tiene aproximadamente 60 días para elaborar un informe y salir ya de esta duda que tenemos de si existe o no, si el presidente Lasso tiene o no algún tipo de interés en un paraíso fiscal. De lo que he podido revisar, no existe nada de esto, de los informes que salen en el país, de los informes periodísticos del país, no hay nada de que pueda acusar a que el presidente Lasso al día de hoy, o incluso cuando era candidato, tenía algún tipo de interés en un paraíso fiscal. La forma en la que se presentan los titulares, se habla de estructura opaca, de la forma indebida en la que se hubiesen manejado estos recursos, pero cuando uno lee realmente las publicaciones no ve nada que llame la atención. Personalmente no ve nada que me llame la atención. Puede haber otro tipo de publicaciones ahora más adelante que nos dejen conocer un poco más de esta información, pero realmente de lo que hay y está publicado no hay nada de qué sospechar, en mi opinión. Bien, y ya se ha anunciado y hay acceso a toda la documentación. Claro, hablamos de archivos de 12,000 hojas, ¿no? Es una cosa inmensa. De todas maneras, el día de ayer dialogábamos con los periodistas del diario Universo, encargados de la investigación, Paul Mena y Mónica Almeida, y ellos nos referían que en el transcurso de esta semana se va a continuar emitiendo una serie de datos, así que para la próxima semana tendremos a los periodistas que investigaron sobre el tema en el marco de este consorcio internacional de periodistas de investigación. Concluimos muy rápido, economista Crespo. Sí, primero, ha sido un gusto compartir el panel con Francisco. Y segundo, me equivoqué, el otro es un libro de Gran Hermano por el periodista Zurita y Calderón, ¿no? De Herrera. Ese libro tan importante que nos ha servido mucho para que los ecuatorianos nos demos cuenta de quienes nos estaban realmente gobernando. Bien. Muchas gracias por habernos acompañado, economista Ramiro Crespo, muy gentil. Doctor Francisco Paredes, siempre es grato dialogar con ustedes. 8:15. Vamos a Estudios Centrales. Esto es Noti Hoy.
Alianzas estratégicas informativas con las más importantes cadenas de radio del mundo y agencias de noticias internacionales. Servicio informativo NotiHoy, con la noticia como debe ser.